Manzanita Accesible Podcast, para los que se inician en el ecosistema Apple. Muy buenas, aquí Víctor González y hoy vengo a hablaros del rotor. Y bueno, os preguntaréis ¿qué es el rotor? El rotor es un gesto del que dispone VoiceOver para que tengamos acceso a varias funciones, a varias acciones, según el lugar en el que estemos. Es decir, no nos van a salir las mismas acciones o funciones, por ejemplo, dentro de Safari, que en la pantalla principal. ¿De acuerdo? Muchas de estas acciones ya vienen predeterminadas y podemos modificar todo esto. Es decir, podemos incluir o anular ciertas acciones dentro del rotor. Por ejemplo, yo le tengo quitado lo de la escritura. Es decir, por ejemplo, no tengo la selección del tipo de escritura porque no me interesa que, o sea, ya la tengo ya predeterminada, el tipo de escritura que tengo, y ya lo quité del rotor y listo. Bueno, ¿cómo hacemos el gesto del rotor? Hay varias formas para hacer el gesto del rotor, pero yo, pues bueno, me acostumbré desde que empecé a usar el iPhone a hacerlo de una determinada forma. ¿Cómo lo hago yo? Yo, para que me entendáis, tumbo dos dedos sobre la pantalla, mi pulgar y mi índice los acuesto sobre la pantalla como si entre ambos dedos hubiese una rueda imaginaria, como si sujetásemos un dial, siempre pegado a la pantalla, ¿vale? Y entonces voy haciendo giros hacia la izquierda o derecha según hacia la zona donde yo me quiera mover. Por ejemplo, yo ahora lo coloco dentro de encima de la pantalla mis dedos y hago un giro hacia la izquierda. Encabezamientos. Contenedores. Idioma. Sonidos. Atenuación de audio. Volumen. Velocidad de habla. Palabras. Caracteres. Entrada braille en pantalla. Vertical. Encabezamientos. Acciones. Perfecto. Entonces, sin embargo, si yo ahora estoy en acciones y ahora yo lo giro hacia la derecha. Entrada braille. Orientación vertical. Palabras. Velocidad de habla. Volumen. Atenuación de audio. Iríamos invirtiendo la opción. Es decir, si yo voy Volumen. desde el volumen, giro a la derecha. Atenuación de audio. Y vuelvo a querer ir a volumen, vuelvo a hacer el gesto, pongo los dedos sobre la pantalla y giro hacia la izquierda. Volumen. Y vuelvo a volumen. Esto hay gente que se le complica porque a lo mejor tenga algún tipo de problema de movilidad, etcétera, etcétera. Y también, pues bueno, pueden hacer bien situando los dedos. En mi caso, por ejemplo, sitúo los dedos de la mano derecha en la pantalla y giro la mano. Hago giros de muñeca con la mano derecha. Pero habrá personas a las que les sea más sencillo, más fácil girar el propio iPhone hacia la izquierda o hacia la derecha con los dedos, manteniendo los dedos. Es decir, yo coloco los dedos y en lugar de girar la muñeca de la mano derecha, hago un giro con la muñeca de la mano izquierda, girando el iPhone. También hay gente que prefiere hacer este gesto tipo compás, apoyando las puntas de los dedos y haciendo giros como si fuese un compás. A mí particularmente esa opción, pues bueno, la he utilizado, la he probado, pero me resulta más cómoda la que he comentado antes. Eso ya es a gusto del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, como decía antes, aquí hay acciones o funciones que uno puede incorporar o quitar, ¿no? Yo ya os he comentado antes que quité la de la escritura, sin embargo, por ejemplo, activé la de entrada braille en pantalla y demás. Luego, dentro de Safari podemos activar, por ejemplo, el movernos por enlaces. Giraríamos el rotor hasta enlaces y haciendo clic hacia abajo nos moveríamos enlace por enlace. Podríamos activar el de formularios, o sea, si solemos entrar en páginas en las que
tengamos que entrar en campo de texto para rellenar formularios, campo de texto, nos situaríamos sobre los campos de texto con el rotor y haciendo flicks hacia abajo nos iríamos moviendo por los diferentes campos de texto que hubiese en esa página, en esa web. También en enlaces visitados, iríamos a enlaces visitados moviendo el rotor y haciendo flicks hacia abajo o hacia arriba nos moveríamos por los diferentes enlaces que ya hemos visitado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por encabezados, por contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora yo voy a irme a ajustes para que veamos las ciertas posibilidades que tenemos. Ya habéis visto las que yo tengo activadas en la pantalla inicio, ¿no? Carpeta productividad. Aquí tenemos, a ver si lo podéis oír bien. Encabezamientos. Contenedores. Idioma. A todo esto yo hago el gesto, levanto los dedos. Hago el gesto, levanto los dedos. Es decir, apoyo, giro, levanto. Sonidos. Atenuación de audio. Volumen. Velocidad de habla. Palabras. Caracteres. Entrada braille en pantalla. Orientación bloqueada. Horizontal. Modo con pantalla alejada. 6 puntos. Bien, cuando llegamos, ahora estoy en pantalla braille, entrada braille en pantalla. Lo que pasa es que yo ya lo tengo bloqueado, etcétera, etcétera. Que esto es otro cantar. Esto ya es otra historia. Y ahora hago un giro. Vertical. Y ahí no me dice nada porque, claro, la pantalla braille en pantalla se queda bloqueada la orientación, entonces no sé exactamente dónde me dejaría. Entonces hago un giro a la izquierda y vuelvo a hacerlo hacia la derecha. Acciones. Está en acciones. Bueno, pues ahora, como os he dicho, voy a irme a ajustes. O configuración en América. Y ahora nos vamos a ir a accesibilidad, y estando a partir de la iOS 13 o en general y posteriormente accesibilidad si estamos en versiones de iOS anteriores a la 13. Accesibilidad. Botón. Accesibilidad. Entramos. Las funciones de visión. En VoiceOver. Sí. Botón. Entramos en VoiceOver. VoiceOver. Activado. VoiceOver. Pulsa una vez. Pulsa dos. Desliza. Para ir a la. Para usar. Práctica. Velocidad. Leer. Verbosidad. Braille. Audio. Comandos. Actividades. Rotor. Botón. Aquí. Rotor. Entramos en rotor. Seleccionado. Y aquí. Entrada braille en pantalla. Seleccionado. Entrada braille. VoiceOver. Botón atrás. Bueno, y aquí tenemos las diferentes funciones o acciones que podemos activar o desactivar dentro del rotor. Y estas acciones las podemos ordenar según nuestras preferencias. Es decir, yo, por ejemplo, la primera que tengo es la entrada de braille en pantalla, porque cuando me sitúo en un cuadro de edición, hago un giro hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, y directamente se me pone la entrada de braille en pantalla para tener acceso más rápido para la escritura en braille. Bueno, voy haciendo flicks hacia la derecha y veréis que algunas están seleccionadas y otras no. Rotor. Encabezamiento. Seleccionado. Entrada braille en pantalla. Reordenar entrada braille en pantalla. Botón. Arrastrable. Aquí pulsaría. Acciones disponibles. Perdón. Aquí pulsaríamos y podríamos mover la entrada braille en pantalla bien hacia el principio, bien hacia el final, como he dicho antes, a gusto del consumidor. Seleccionado. Caracteres. Acciones disponibles. Reordenar caracteres. Seleccionado. Palabras. Reordenar palabras. Seleccionado. Líneas. Reordenar línea. Seleccionado. Selección por texto. Reordenar selección. Seleccionado. Velocidad de habla. Reordenar velocidad. Seleccionado. Volumen. Reordenar volumen. Seleccionado. Atenuación de audio. Reordenar atenuación de audio. Puntuación. Acciones disponibles. ¿Veis? Aquí yo la puntuación no la tengo activada. También os comento que hay opciones, acciones y demás que realmente no utilizamos y están predeterminadas, que, bueno, pues en ocasiones las podemos mover porque a lo mejor hemos hecho el gesto del rotor y las hemos dejado, yo que sé, por ejemplo, en volumen y demás, y ahora, pues, por lo que sea, hacemos algunos flicks hacia abajo y se nos va el sonido del voiceover. Entonces, pues, hay acciones que se pueden quitar para no cometer este tipo de errores. No, he puesto el ejemplo del volumen, pero podría haber puesto, yo qué sé, el ejemplo de la velocidad, etcétera, etcétera. En el momento que tú tienes la velocidad que tú quieres en VoiceOver, pues a lo mejor dices, mira, yo no quiero que se me cambiar la velocidad en el rotor. Para una o dos veces que la voy a cambiar, a lo mejor, pues prefiero irme a los ajustes y desde ahí la cambio. Entonces, le quitamos la velocidad de habla aquí, desde el rotor. Seguimos. Reordenar punto. Seleccionado. Sonidos. Reordenar sonidos. Indicaciones.
Acciones disponibles. Las indicaciones, las famosas indicaciones, que veis que yo la tengo quitada, es para cuando nos situemos sobre un botón, te dice pulse 2 veces para abrir, o cuando estamos en un mensaje para enviar un mensaje de WhatsApp, te dice mensaje de voz, pulsa 2 veces para grabar, desliza hacia arriba para bloquear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo particularmente se lo tengo quitado y las tengo desactivadas, pero bueno, eso ya vuelvo a decir que es a gusto de según las necesidades de cada uno. Reordenar seleccionado. Idioma. Reordenar idioma. Seleccionado. Tabla de braille. Reordenar tabla de actividades. Reordenar escritura. Reordenar escritura. Seleccionado. Contenedores. Reordenar seleccionado. Encabezamientos. Seguimos. Reordenar seleccionado. Enlaces. Enlaces. Acciones disponibles. Que esto no saldría en las web, sobre todo, o en textos en los que haya enlaces. Vamos, siempre que haya enlaces, si no aparecen enlaces y demás, no nos va a salir esta función, aunque giremos el rotor. Reordenar, seleccionado. Controles de formulario. Acciones disponibles. Controles de formulario, que es lo que comentaba antes. Reordenar tablas. Reordenar listas. Las listas. Puntos de referencia. Artículos. Enlaces visitados. ¿Veis? Acciones disponibles. Enlaces visitados, que ya lo comentaba yo antes. Reordenar enlaces no visitados. Enlaces no Acciones visitados. disponibles. Botones. Botones. Disponibles. Cuando estamos en web en las que sabemos que hay botones o en alguna aplicación, pues tenemos botones activados en el rotor, nos giramos el rotor hasta botones para no tener que estar buscando con flicks los diferentes botones, pues giraríamos el rotor hasta botones y haciendo flick hacia abajo nos moveríamos botón por botón. Reordenar campos de texto. Acciones disponibles. Campos de texto, que es lo que comentaba antes también, para rellenar los diferentes campos de texto en una página, etcétera, etcétera, pues también nos es más cómodo movernos accionando esta función con el rotor, dejándolo ahí y ya haciendo flicks hacia abajo o hacia arriba y nos moveríamos por campo de texto en campo de texto. Reordenar campos de búsqueda. Acciones disponibles. Campo de búsqueda. Reordenar imágenes. Acciones disponibles. Imágenes. Texto estático. Acciones disponibles. Zoom. Acciones disponibles. Zoom. Esto está bien para aquellos que tengan resto visual y puedan activar el zoom y demás. Está bastante bien. O sea, esto es una función también que les puede ser muy útil a la gente con resto visual. Reordenar mismo ítem. Acciones navegación vertical. Acciones disponibles. Navegación vertical, que esto sería para poder, sobre todo yo la he utilizado, se usa para muchas más cosas, ¿no? Pero yo la he utilizado, por ejemplo, para jugar al ajedrez, para no tener que estar haciendo flicks y pasando de fila en fila, sino moverme por columnas hacia abajo, por ejemplo, o en juegos de sopa de letras, en fin. Pero vamos, hay otras funciones, pero bueno, yo la he utilizado más bien para juegos. Reordenar seleccionado. Modalidad de escritura. Acciones disponibles. La modalidad de escritura yo la tengo ahora seleccionado. Puesta, que creía que la había quitado, pero la debía activar por algo. Esta la quité, porque bueno, yo utilizo la escritura táctil, y entonces pues la quité para que no se me cambiase por error. Pero bueno, por lo que veo está seleccionado, no sé por qué. Seguramente después de la última restauración o lo que sea, pues se quedaría ahí activada. Pero podría desactivarla, es decir, seleccionado. Si yo le doy 2 toques, modalidad de escritura. Ya lo dice seleccionado. Modalidad de escritura. Ya está. Acciones disponibles. Ya no me aparecería en el rotor. Deslizar para escribir. Acciones disponibles. Deslizar para escribir, que esta es la función que hay con iOS 13. Seleccionado. Destino de audio. Acciones disponibles. Destino de audio. Reordenar destino de audio. Y ya está. Ya estarían todas las funciones que podemos activar o desactivar en el rotor. Ya os digo que según VoiceOver, botón atrás. En el lugar en que nos encontremos nos aparecerán unas funciones u otras. No siempre nos van a aparecer, habéis visto que antes sobre la pantalla principal no me aparecían los enlaces,
lógicamente, ni los botones, ni los campos de texto, ni los campos de búsqueda, ni nada de esto, porque no los hay. Eso sería en una web. Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Botón atrás. Al moveros por el rotor, os irán apareciendo algunas funciones y cuando estemos en diferentes Ajustes. lugares, pues nos van a ir apareciendo otras, ¿no? En WhatsApp nos aparecen unas, en la web nos aparecen otras. Pues nada, espero que os sea de utilidad. He recibido un cordial saludo de Víctor González y nada, nos seguimos oyendo. Un saludo. Te animamos a que nos sigáis en Twitter, La Manzanita Accesible Podcast, @lamanzanitapod, también en nuestra comunidad de Facebook La Manzanita Accesible Podcast. Nos puedes enviar mensajes también a través de nuestro correo electrónico, manzanitaaccesible@gmail.com.